Hola, ¿qué tal, amigos de Curso Milagros? Estamos transmitiendo desde aquí, desde la ciudad de Tijuana, y vamos a comenzar, o más bien a seguir, en el capítulo número 4, en el apartado número 5. Bien. Capítulo número 4, apartado número 5, la ilusión del ego cuerpo. ¿Okay? Y vamos a ver hoy el punto número 5. Es en la página número 73 y el punto número 5. Quiero que me dejen saber, por favor, si se escucha bien la transmisión, sino para hacer algunos ajustes por acá. Vamos a esperarnos un poquito a ver que lleguen algunas otras personas, entonces, para comenzar. Bien, muchas gracias a todos los que se están conectando. Pues María, Silvia, gracias por estar por acá. Aquí estoy con mi amiga Carla. Ya estamos preparándonos para el taller que vamos a dar este fin de semana en Mexicali y para el próximo fin de semana en Tijuana. Ahí, por si gustan decirle a sus amigos que vivan por acá o algún pariente, pues bienvenidos. Bien, vamos a esperarnos un poquito más. Muchas gracias por decirme acerca del audio, porque tuve que hacer algunas adaptaciones acá para bien de poder comenzar a transmitir. Bien, pues entonces vamos a comenzar y vamos entonces a dejar que las otras personas que vayan llegando, pues que se adhieran al chat del curso. Bien, hoy vamos a ver el punto número 5, que en el apartado en el apartado quinto, la ilusión del ego cuerpo, y es en la página número 73, como les había comentado. Okay. En el párrafo anterior, o en el último párrafo, dice la frase: una vez fuera de la conciencia, la pregunta puede producir desasosiego, y de hecho lo produce, pero no puede ser contestada porque no puede ser planteada. Esta pregunta que debes hacerte: ¿a dónde debo acudir en la búsqueda de protección? Busca y hallarás. No significa que tengas que buscar ciega y desesperadamente algo que no podrías reconocer. La búsqueda que tiene sentido se emprende conscientemente, se organiza conscientemente y se dirige conscientemente. Entonces todo se hace bajo una conciencia. Esta pregunta va a poder ser respondida solamente en el despertar de la conciencia. Nosotros, acordémonos, por ejemplo, que el ego no nos va a poder dar ninguna respuesta. No nos va a poder resolver absolutamente nada. Necesitamos que encontrar el conocimiento, y esto se hace solamente a través de un cambio de conciencia, de un despertar de la conciencia. Y entonces será el espíritu mismo el que nos vaya a responder. El objetivo debe formularse claramente y luego tenerse siempre presente. ¿Cuál es el objetivo de la pregunta? ¿A dónde debo de acudir entonces en busca de protección? ¿Qué es lo que verdaderamente me va a ofrecer protección a mí? Aprender y querer aprender son inseparables. Te resulta más fácil aprender cuando crees que lo que estás tratando de aprender tiene valor para ti. Todo aquello que resulta que no tiene un valor para nosotros, entonces
prácticamente lo vamos a olvidar fácilmente. Nosotros captamos y aprendemos a través de nuestros de nuestros 5 sentidos, perdón. Pero en estos 5 sentidos solamente captamos con un 3% de nuestra conciencia. Y de este 3% de nuestra conciencia, solamente el 1% es prácticamente con lo que nosotros nos quedamos. Todo lo demás, el otro 99% de ese 3%, entonces nosotros simplemente lo desechamos porque es información que no es importante para nosotros. Ahora bien, no todo lo que tal vez quieras aprender tiene valor duradero, ¿verdad? Esto es lo que vengo mencionando. Que todas las cosas, por ejemplo, que yo quiera entender o comprender, entonces van a tener un significado, van a ser importantes para mí, pero no todas las cosas que se me presenten en mi vida quiere decir que sean importantes para mí. Entonces, estas cosas que no son importantes para mí, entonces no van a tener un valor duradero y por lo tanto las voy a dejar pasar, las voy a olvidar. Toda la información, además, que toda la información que yo pueda retener, entonces tiene que tener un significado para mí y este significado se lo voy a dar a través de un sentimiento o de una emoción. Entonces nosotros podemos prácticamente recordar a través de las emociones todo lo que a través de los años hemos vivido, pero si nosotros no anclamos esta información a través de una emoción, entonces el inconsciente lo toma como si esto no fuera importante para nosotros y simplemente lo olvida, lo toma como una información más, ¿verdad? Pero algo que simplemente no importa. En realidad, muchas de las cosas que quieres aprender tal vez las hayas escogido precisamente porque su valor es efímero. El ego cree que es una ventaja no comprometerse con nada que sea eterno, ya que lo eterno solamente puede proceder de Dios. Entonces, el ego cree que es una ventaja no comprometerse con nada que no sea eterno. Pero el ego no comprende la eternidad. El ego solamente comprende de tiempos finitos, de tiempos muy definidos. Entonces, como el ego no comprende la eternidad, entonces se puede decir que de cierta manera está en contra de lo eterno. Y la eternidad, pues prácticamente procede de Dios. Entonces, como Dios es eterno, entonces el ego no le da ningún valor a esa eternidad. La eternidad es la única función que el ego ha tratado de desarrollar, si bien ha fracasado repetidamente. El ego nos ha hecho creer que prácticamente todas las cosas que él crea entonces van a ser perdurables y van a ser eternas, pero esto es una falsedad. El ego transige con la cuestión de lo eterno, al igual que todas las cuestiones que de algún modo tienen que ver con la verdadera pregunta, la cual espera encubrir y mantener fuera de la conciencia, ocupándose de algunos de asuntos marginales. La tendencia típica del ego de estar continuamente ocupado con nimiedades tiene como objeto apoyar ese propósito. Uno de sus ardidez favoritos para obstaculizar el aprendizaje es embarcarse en problemas diseñados de tal manera que su resolución sea imposible. El ego es experto en esto. Cuando nosotros creemos que tenemos un problema resuelto, entonces vendrá un problema de mayor dificultad, y así a su vez, hasta entonces que nosotros podamos resolver entonces todas estas cuestiones que el ego simplemente nos pone como problemas o situaciones problemáticas para entonces mantener este control sobre nosotros. La pregunta que nunca formulan quienes se embarcan en tales maniobras dilatorias es ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, la pregunta es ¿para qué? Entonces, todas las preguntas o todas las cuestiones que yo me pregunte, el para qué, me van a llevar a mí a conocerme internamente
Y todas las preguntas que yo haga en un por qué, entonces simplemente estos porqués me van a llevar a buscar en lo externo, a buscar culpables, a buscar quién la hizo, ¿verdad? Para entonces formar un juicio a través de este por qué. Entonces, una vez que yo en juicio me posiciono y entonces comienza el ataque del ego hacia otro ego. Esa es la pregunta que tú tienes que aprender a plantear en relación a todo. El para qué. El para qué siempre te va a llevar a ti a una respuesta interna, a buscar en lo interno. Te va a llevar a conocerte a ti. ¿Para qué estoy viviendo esto, esta situación? ¿Para qué me han dejado? ¿Para qué siempre me encuentro con las mismas parejas? ¿Para qué me han corrido del trabajo? ¿Ok? ¿O para qué no me gusta mi trabajo? O sea, siempre la pregunta es un para qué. ¿Qué propósito tiene esto? Sea cual fuere, dirigirá tus esfuerzos automáticamente. Sea cual fuere, dirigirá tus esfuerzos automáticamente. Entonces, aunque tú no des con una respuesta momentáneamente, eventualmente si tú preguntas un para qué, entonces la respuesta va a comenzar a surgir, ¿verdad? Se te va a dar respuesta. Todo lo que nosotros preguntamos o preguntemos, todo esto va a tener que ser respondido. Todo se nos va a responder. Cuando tomas una decisión con respecto a un propósito, tomas una decisión con respecto a los esfuerzos que vas a llevar a cabo en el futuro. Y esta decisión permanecerá en vigor a menos que cambies de parecer. Bien, entonces hemos terminado con la página número 73 y pasamos a la página número 74. Las recompensas de Dios. ¿Verdad? Veo algunas personas que han llegado, unas personas de nuevo ingreso al curso, ¿verdad? Y estamos estudiando prácticamente lo que viene siendo este libro, el Curso de Milagros. Bueno, el mío ya no tiene más que algunas letras ahí que se le ven, ¿verdad? Pero es un curso de milagros. Entonces, este curso de milagros, ¿verdad? Para las personas que están visitándonos aquí en esta transmisión por primera vez, pues el curso de milagros es precisamente este libro. Tiene 3 apartados. Tiene el libro del estudiante, que viene siendo los 31 capítulos. Tiene el libro de los ejercicios, que son 365 ejercicios. Y al final viene el tercer libro, que es el libro del maestro. Recordemos que el curso de milagros, pues lo podemos llevar de una manera indistinta, de una manera que la que tú elijas es la correcta, la que te nazca, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión nosotros estamos tratando de comprender las lecciones y los apartados. Digo, bueno, así hemos comenzado este curso en algunas partes de la República, sobre todo en Pénjamo, Guanajuato, en Aguascalientes y en algunas otras ciudades. Y entonces hemos prácticamente llegado a un acuerdo que así lo íbamos a llevar, ¿verdad? Pero cualquier persona lo podemos llevar de la manera que nosotros querramos, como gustemos, como cualquier persona guste llevar el libro, está perfecto, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar en la página número 74, las recompensas de Dios. El ego no reconoce el verdadero origen de la amenaza, y si tú te identificas con el ego, no entenderás la situación tal como es. Entonces el ego siempre va a estar distorsionando una realidad, siempre nos va a estar posicionando, siempre nos va a estar arrojando un juicio. Y entonces en este juicio, pues prácticamente nosotros vamos a terminar dando nuestra opinión de lo que está sucediendo. Pero recordemos una cosa, que nuestra opinión, cualquier cosa que nosotros podamos expresar de una situación, no significa que estemos diciendo la verdad. Entonces solamente es la verdad acerca del posicionamiento que tiene el ego. Lo único que le confiere al ego
poder sobre ti es la lealtad que le guardas. Entonces nosotros somos de muchas maneras muy leales, muy leales al ego. Siempre estamos al pendiente de él, ¿verdad? De nuestros pensamientos. Le somos muy leales al ego, por ejemplo, en la manera de cómo nosotros defendemos nuestro pensamiento incluso. Defendemos nuestro pensamiento y entonces pensamos que toda la gente tiene que pensar como nosotros. Y como el ego piensa que todos tienen que pensar exactamente de la misma manera, pues entonces nos conflictuamos de cierta forma cuando vemos que otras personas simplemente piensan de una manera totalmente diferente. ¿Okay? Entonces aquí es donde comienzan las discusiones y en gran medida, en gran parte, pues incluso las guerras han sucedido precisamente por esto, ¿okay? Por la lealtad que le tenemos al ego, pensando que nosotros somos los únicos que tenemos la razón sobre todas las cosas. ¿Okay? Entonces, me he referido al ego como si fuera una entidad separada que actúa por su cuenta. Entonces, esto ha sido necesario para persuadirte de que no puedes descartarlo a la ligera y de que tienes que darte cuenta de cuán extensa es la parte de tu pensamiento que él controla. Creo que en esta frase, pues, nos resume bastante bien. ¿Okay? El ego prácticamente controla una parte muy extensa de nuestro pensamiento. Entonces, esta parte que controla de nuestro pensamiento, pues nos hace dudar, nos hace conflictuarnos, nos hace encontrar situaciones problemáticas donde ni siquiera las hay, y nos hace tener esa parte que de alguna manera está tan acostumbrada al conflicto que cuando nosotros no lo tenemos, entonces creemos que algo malo verdaderamente está pasando. ¿Okay? Cuando ya no hay discusiones, por ejemplo, en casa, o cuando el marido ya no me grita, o ya no me hace caras feas, pues entonces pienso que algo verdaderamente grave está pasando. Entonces no estamos acostumbrados a vivir en calma, no estamos acostumbrados a vivir en paz. El ego siempre nos va a presentar diferentes situaciones para podernos conflictuar, incluso cuando no exista ningún problema, ningún conflicto. Entonces el ego, ¿verdad? O esta parte de la mente que controla el ego, pues se inventará cualquier cosa para poder conflictuarnos y con esto nuevamente volver a ser leales a este ego. Sin embargo, no nos podemos detener ahí, pues de lo contrario, no podrías sino pensar que mientras estés aquí o mientras creas estar aquí, estarás en conflicto. Bueno, en esto somos expertos nosotros. El ego no es más que una parte de lo que crees acerca de ti. Es solamente una parte, pero no lo es todo. Entonces, el ego se muestra como una totalidad. Tal es así que cuando yo o alguien me pregunta por mí, entonces yo contesto lo que soy como profesión, como hijo, como padre, como hermano, ¿verdad? Pero no me defino como un ser espiritual, no me defino como un ser pleno, no me defino como algo que simple está muchísimo más allá del pensamiento, del cuerpo o de lo que yo simplemente hago. Entonces me defino solamente como si fuera una persona con un nombre, una persona que tiene una profesión, y solamente eso es lo que yo defino de mí o me defino de esa manera. Pero esto es una definición muy limitada, muy limitada. ¿Okay? De tal forma, por ejemplo, que lo que yo pueda decir de mí, entonces eso es solamente lo que en ego yo puedo, lo que en ego yo me puedo definir, y aparte lo que el ego piensa que verdaderamente yo soy. ¿Okay? Entonces esta solamente es una parte de lo que creemos que somos, pero somos mucho más que eso. Tu otra vida ha continuado sin ninguna interrupción y ha sido y será siempre completamente inmune a tus intentos de disociarte de ella.
En el proceso de aprender a escapar de las ilusiones, es imprescindible que nunca te olvides de la deuda que tienes con tu hermano. Es la misma deuda que tienes conmigo. Entonces, ¿qué deuda nosotros podemos tener? ¿Okay? En el proceso de aprender a escapar de las ilusiones, es imprescindible que nunca olvides de la deuda que tienes conmigo. ¿Estamos endeudados entonces? ¿O qué es lo que nos está tratando de decir? Cuando actúas egoístamente con otro, repudias la gracia que repudias la gracia que esta deuda te ofrece y la percepción santa que produciría. La percepción santa. Entonces, la deuda que nosotros tenemos es esa sana percepción, pero esa sana percepción incluso de los demás. ¿Cómo nosotros estamos percibiendo a los demás? En la manera que nosotros podamos percibir a los demás y logremos captar y lograr ver la santidad que existe en las otras personas, pues prácticamente estamos viendo a Dios mismo, estamos viendo a un ser que nada tiene que ver con el ego. Entonces nosotros estamos simplemente destinados a ver esta santidad en todas las cosas, no solamente en los seres humanos, sino en todo lo que nosotros hagamos. Yo en muchas de las ocasiones me escucharán decir, ¿verdad? Las personas que me conocen, les comento que Dios está ocurriendo en este momento, que Dios es demasiado simple. Y como es demasiado simple, pues no lo creo. ¿Okay? No lo creo y me complico las cosas y entonces veo solamente esa parte del ego reflejada que es solamente mía, y entonces al reflejarme en esa parte fuera de mí, entonces voy a ver y voy a reconocer el conflicto, voy a reconocer el insulto. Entonces, esta es la parte que yo verdaderamente no comprendo, porque al ver el conflicto en la otra persona, yo no estoy reconociendo ni su santidad, no estoy reconociendo ni lo estoy reconociendo como un ser espiritual, y cuando yo no lo reconozco como un ser espiritual o una divinidad, pues entonces lo único que estoy haciendo es rechazando lo que verdaderamente yo soy a través de la otra persona. ¿Okay? Entonces, el conflicto va a existir simplemente por la idea que yo tengo de que el conflicto puede existir. ¿Okay? Entonces, pero el conflicto no existe a menos de que yo le dé o le transfiera ese poder con mi pensamiento. ¿Okay? Esta parte del pensamiento, de la memoria, pues entonces es la que tiene controlada el ego y es la que me conflictúa en cada momento, percibiendo cosas que verdaderamente no están sucediendo ni que están pasando. Entonces solamente estoy viendo, o lo único que estoy viendo es el conflicto, pero no puedo ver más allá porque el ego tiene esta limitación y no me permite ver más. La palabra santa puede usarse aquí porque a medida que aprendes cuán adecuado estás, cuán endeudado estás con toda la filiación, la cual me incluye a mí, te aproximas tanto al conocimiento como a la percepción, como la percepción lo permite. La brecha que entonces queda es tan diminuta que el conocimiento puede salvarla y eliminarla para siempre. Todavía tienes muy poca confianza en mí, pero esta aumentará a medida que recurras más y más a mí en vez de tu ego en busca de consejo. Entonces, al ego prácticamente nosotros pues lo estamos siempre buscando, ¿no? Al ego siempre lo estamos buscando para pedirle un consejo. Y entonces es cuando me duermo pensando que voy a encontrar una respuesta, ¿verdad? Y me duermo pensando, y pensando, y pensando. Y entonces no logro encontrar ninguna respuesta. Pero nosotros dudamos muchas veces que podamos encontrar una respuesta incluso dentro de nosotros. Incluso no pensamos que ese ser que ya somos o que ya tenemos dentro de nosotros,
internamente nos pueda resolver algo. Como no estamos acostumbrados a resolver los problemas o los conflictos o incluso las cuestiones a través de preguntarnos a nosotros mismos o preguntarle a esa parte divina que nos une a toda la creación, entonces no lo creemos, ¿ok? Y no le tenemos confianza. No confiamos ni siquiera en nuestras corazonadas, en nuestra intuición. No confiamos ni siquiera, por ejemplo, en los sueños, que de repente, en los sueños premonitorios que tenemos. Y toda esa información se nos está dando de alguna manera. Ayer, por ejemplo, en algún grupo, ¿verdad? Explicaba que toda esta información ya existe. Nosotros, o más bien las computadoras, los celulares, somos una vil copia de lo que nosotros somos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ahora, por ejemplo, hacemos? Que es guardar todas nuestras fotografías, nuestros audios, todos nuestros contactos en una nube, ¿verdad? Porque así se ha denominado, entonces la nube, ¿no? Entonces, guárdalo en la nube, pero en realidad nosotros no sabemos ni siquiera dónde están guardadas todos estos archivos, toda esta información. Simplemente oprimimos un botón y automáticamente se va. Entonces, nosotros no dudamos de la existencia de esta nube de información, porque cuando extraviamos o cambiamos de teléfono celular, pues prácticamente podemos bajar todas las fotografías, todos los contactos, todos los audios, ¿verdad? Y en realidad no sabemos ni siquiera dónde está todo esto. Sin embargo, lo creemos fielmente porque así sucede. Vuelves a oprimir los botones, ¿verdad? Las combinaciones de botones, y entonces toda esta información baja. Bueno, pues todo eso, lo que nosotros podemos ver que sucede de esa manera, ya existe en nosotros. ¿Okay? Como conocimiento ya existe en nosotros. Pero nosotros, como no encontramos ninguna de estas respuestas cuando preguntamos, no porque las respuestas no se nos estén dando, simplemente porque quizás no estemos buscando de una manera correcta, o cuando nos llega la información, dudamos de ella incluso. Es como si, por ejemplo, yo bajara todos mis contactos o todas mis fotografías y entonces las viera y me preguntara, bueno, caray, ¿y esta cuándo me la tomó? ¿Cuándo me la tomé? ¿O cuándo me la tomaron? ¿O esta fotografía de dónde es? Entonces, solamente se baja la información que te pertenece a ti, nada más. No se te va a bajar la información del teléfono de tu vecino, ni de tu vecina, ni de tu comadre, ni de tu compadre. Simplemente la información que te pertenece a ti, la que tienes que conocer tú, ¿verdad? Porque entonces tu teléfono está codificado, tu computadora está codificada, y entonces en codificación esa es la información que te corresponde y esa es la información que tú recibes. Entonces, si nosotros no dudamos de que esta información ha sido guardada, y aunque no conozcamos dónde ha sido guardada esta información, nunca lo ponemos en duda, ¿verdad? Que esta información va a ser recuperada, pero nosotros lo que ponemos en duda somos a nosotros mismos, nos ponemos en duda a nosotros mismos, ¿verdad? Dudamos, por ejemplo, que esa información nos pueda llegar. Dudamos, por ejemplo, que nosotros nos podamos conectar a esa nube de conocimiento divino, ¿ok? Esa nube que prácticamente me va a hacer responder todas las preguntas y me va a dar respuestas absolutamente para todo. Esto es en lo que nosotros no tenemos esa confianza. Todavía tienes muy poca confianza en mí y es de lo que menos deberíamos de dudar. Entonces, esta misma duda que tenemos en esta divinidad, pues nos hace dudar de nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros dudamos de nosotros mismos, entonces no nos creemos que somos lo que ya somos. ¿Okay? Valga la redundancia, pero no lo creemos, lo dudamos, y estamos buscando siempre las respuestas en los lugares que simplemente nunca las encontramos, donde simplemente nunca existen. Los resultados te irán convenciendo cada vez más de que esta
es la única elección cuerda que puedes hacer. Esta es la única elección cuerda que tú puedes hacer. ¿Okay? ¿Cuál? La de conectarte, la de buscar las respuestas, la de tener esa confianza, ¿verdad? Y saber que todo este conocimiento siempre está, siempre ha estado y siempre estará. Nadie que aprenda por experiencia propia que cierta elección le brinda paz y alegría, mientras que otra le precipita al caos y al desastre, tiene más necesidad de persuasión. Entonces nosotros creemos más en la información, ¿ok?, que nos precipita al caos. Le creemos más al caos porque es la única manera que nosotros tenemos, ¿verdad?, como experiencia, el caos. Bien, es más eficaz aprender a base de recompensas que a base de dolor, porque el dolor es una ilusión del ego y no puede producir más que un efecto temporal. Entonces, el dolor solamente es un efecto temporal, no va a ser eterno. Solamente el dolor lo vamos a experimentar hasta que nosotros tomemos una conciencia y que podamos despertar esa conciencia y entonces en esta conciencia buscar las respuestas que estamos buscando nosotros en cualquier ámbito, en cualquier tema, en cualquier situación. Las recompensas de Dios, en cambio, se reconocen inmediatamente como eternas, puesto que este reconocimiento lo haces tú y no el ego. El reconocimiento mismo establece que tú y el ego no podéis ser lo mismo. No somos entonces lo mismo. ¿Okay? Entonces, desde aquí, desde este reconocimiento, ¿okay?, de lo que verdaderamente soy. Entonces, cuando yo me reconozco como un ser divino o un ser simplemente que provengo de una fuente divina, pues entonces el ego prácticamente desiste de convencerme que sea otra cosa, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, hablando del mismo ego o nosotros, si alguien te trata de convencer que eres, vamos a suponer, un astronauta cuando verdaderamente eres un doctor, pues entonces tú vas a decir, no, o sea, me estás tratando de convencer me está tratando de convencer de que yo soy algo que verdaderamente no soy. No tengo el conocimiento, no tengo absolutamente nada. Pero si tú como ser espiritual tienes este conocimiento y sabes perfectamente dentro de ti que lo sabes y que lo conoces todo, pues entonces es muy difícil rechazar esta idea. Aunque de una manera inconsciente, ¿verdad?, nosotros nos apeguemos más a las ideas que tiene el ego, ¿okay?, de una manera muy inconsciente. Pero sabemos, dentro de nosotros sabemos que una de las partes de nuestra propia mente, ¿okay?, de nuestro propio inconsciente, esta parte también la domina el espíritu, que es nuestra mente superior. Entonces, esta mente superior es la morada del Espíritu Santo. Y esta mente superior, aunque nosotros no la conozcamos o no la reconozcamos, ¿okay?, esta parte es la que nos está absorbiendo a conocernos a nosotros mismos y nos está induciendo a que elevemos nuestra conciencia. Esto es de esta manera debido a que nosotros siempre estamos en una búsqueda, siempre estamos buscando cosas, siempre estamos tratando de conocer y siempre estamos tratando de conocernos a través de todo lo que hacemos, ¿verdad? Aunque en muchas de las ocasiones no nos salgan las cosas bien, pero estamos tratando de encontrar esa parte que nos puede resolver, o que no solamente nos puede resolver, sino que nos va a hacer vivir en completa paz, en perfecta armonía, ¿verdad? Aunque esto suene como si fuera un sueño, como si fuera solamente un simple deseo. Pero cuando nosotros experimentemos esta parte de nuestra propia conciencia, entonces nos vamos a poder experimentar como seres plenos y esta plenitud nos traerá la paz
Y una vez que experimentemos la paz, entonces sería o será muy fácil experimentar la felicidad. Bien, tal vez creas que ya has aceptado esto, pero aún no estás convencido de ello en absoluto. Prueba de ello es que es el hecho de que crees que debes escaparte del ego. Sin embargo, no puedes escaparte de él humillándolo, controlándolo o castigándolo, que muchas de las ocasiones es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Lo estamos tratando de humillar, de controlar y de castigarlo, ¿verdad? Entonces, esta parte, digo, nos va a llevar a una confrontación y nos va a llevar a un conflicto interno. Entonces, ¿cuántas de las ocasiones, por ejemplo, nosotros sentimos una lucha interna y una lucha interna que en muchas de las ocasiones incluso parece ser como desleal, ¿no? Porque ni siquiera sabemos con lo que estamos peleando o con lo que estamos luchando. Entonces, esta parte de lucha contra el ego, pues prácticamente nos va a llevar a un conflicto interno. Entonces, de este conflicto, de esta guerra interna, pues, ¿qué de bueno puede salir? Sino solamente un desgaste, ¿verdad? Un desgaste, una frustración, incluso nos vamos a sentir a lo mejor aturdidos. Fer, Fer, Tere, hola prima. Entonces, nos vamos a sentir prácticamente pues desconsolados, desconcertados ante este tipo de lucha interna que solamente nos va a producir, como les comento, este desgaste. ¿Okay? El ego y el espíritu no se conocen y claro que no se van a conocer. Al igual, por ejemplo, que el consciente y el inconsciente, o sea, tampoco se van a conocer. Son diferentes frecuencias, trabajan a una velocidad totalmente diferente. No sé, hay muchas cosas que los separan. El ego siempre está a la defensiva, siempre trata de estar en contra del espíritu y el espíritu jamás va a atacar al ego, ¿verdad? Entonces, por eso y por muchas otras cosas más, o sea, no se pueden conocer, ¿verdad? Y simplemente no se conocen, no se pueden ver. ¿Bien? Solamente, solo mediante la disociación puede la mente separada mantener vigente la separación. Una vez que ha hecho esto, niega todos los impulsos verdaderamente naturales, no porque el ego sea una cosa separada, sino porque quieres creer que tú lo eres. Entonces, nosotros pues le hacemos mucho caso al ego. ¿Bien? Le hacemos mucho caso al ego de esta separación. Entonces, yo estoy, por ejemplo, en esta habitación y pareciera que todo lo que se encuentra a mi alrededor me separa. Todo está separado. Estoy separado de la mesa, de la silla, de mi computadora, de mi libro, de mi teléfono, de todo, del cuadro que tengo atrás, de todo. Estoy separado de todo. Entonces, en esta separación simplemente no puede existir. Es una separación. En la separación es el ego, solamente el ego, el que cree en ella. Entonces, el ego, creando esta idea de separación, entonces me confunde. Como yo creo demasiado en el punto de vista que tiene el ego, pues entonces llego a una confusión. Y tal es mi confusión que llego a creer que verdaderamente estoy separado. Entonces, pero yo, en realidad, todas las cosas que veo a mi alrededor, todo existe en mí, todo lo proyecto yo. Yo solamente soy esta parte del holograma, ¿verdad? Y este holograma proviene de la fuente, que es mi verdadero hogar, el verdadero hogar de residencia. Ahí es donde yo resido. Por eso jamás he estado separado, ¿verdad? Entonces, lo que yo estoy experimentando es solamente una proyección de mi separación. ¿Okay? Es una proyección de mi separación. Entonces, cuando yo me proyecto separado, entonces, como estoy experimentando mi propia separación de mi fuente, entonces experimento todo lo demás separado, porque estoy proyectándolo como si fuera un holograma. ¿Okay? Entonces, todo lo es. Una vez que ha hecho esto,
el ego, niega todos los impulsos verdaderamente naturales, no porque el ego sea una cosa separada, sino porque quieres creer que tú lo eres. Entonces es solamente una creencia. El ego es un mecanismo para seguir albergando esta creencia, pero sigue siendo únicamente tu decisión de usar tal mecanismo, lo que lo perpetúa. ¿Cómo puedes enseñarle a alguien el valor del ego que él mismo ha desechado deliberadamente? Entonces, tiene que haberlo desechado porque no le atribuyó ningún valor. Entonces, el ego repudia esta parte, ¿verdad? Esta parte espiritual que nosotros tenemos, lo repudia completamente. Y una vez que lo repudia, entonces simplemente lo ve como algo sin valor. Entonces, ¿para qué conocer algo que simplemente no tiene valor para mí? Voy a perder absolutamente todo interés. Entonces, como esto no significa que sea importante para el ego, pues simplemente el ego me hace creer que el espíritu no importa. Y a través de esta falsa percepción es por lo que yo cada vez más me alejo y veo como muy distante lo que viene siendo mi espíritu, o esta parte que verdaderamente me conecta. Please. Por favor. Bien. ¿Quién nos está acompañando? Hola. Hola. Ingrid, ¿cómo estás? Gracias por tomarte el tiempo para conectarte. Gisela, Andrea, Alejandra, Socorro. Gracias por estar ahí. Alejandro, bienvenido. Itzel, Claudia, Azul. Bien, gracias a todos por estar ahí. Bien, pues vamos a continuar entonces. Esto, thank you very much, gracias. Se me estaba secando la boca. Hola, Klaus. Bien, esto le enseña a asociar su infelicidad con la ausencia de lo que desechó y lo opuesto a la infelicidad con su presencia. Comenzará a desearlo gradualmente a medida que cambie de parecer con respecto a su valor. Entonces, el valor prácticamente va a ir apareciendo poco a poco. Cuando nosotros nos demos cuenta de lo que verdaderamente el ego significa para nosotros y lo que verdaderamente es y lo que ha venido a ser, entonces le vamos a dar el verdadero valor a esa otra parte que apenas comenzamos a conocer, ¿verdad? Esa parte divina y esa parte espiritual. Una vez que comencemos a experimentar esta otra parte de nosotros, entonces en este cambio de conciencia, esto se va a notar definitivamente, que se va a notar en la manera de cómo nosotros estamos percibiendo la vida, en cómo la estamos incluso viviendo. ¿Bien? Entonces vamos a cambiar nuestra percepción. Vamos a poder captar, por ejemplo, verdades. Estas verdades sin ningún posicionamiento, sin ningún juicio, y vamos a permitir en esta mentalidad recta, con esta conciencia, vamos a permitir que las cosas simplemente sean y se den como se tienen que dar. Y va a venir entonces la aceptación, porque la aceptación viene en esta manera mía de no querer controlar las cosas. Entonces aquí es donde viene la aceptación. Pero cuando yo vengo y quiero arreglar las cosas de cierta manera para entonces yo quedar en cierta ventaja, pues entonces cuando yo no lo logro, esto me va a traer frustración, me va a traer desdicha y me va a traer sufrimiento también. Te he enseñado a que asocies la infelicidad con el ego y la felicidad con el espíritu. Tú te has enseñado a ti mismo lo contrario. Pensamos que la infelicidad está en el espíritu y que la felicidad nos la da el ego, ¿verdad? A través incluso de todas las cosas materiales, entonces nos vamos pues prácticamente con esta falsa ilusión del ego. Sigues siendo libre de elegir,
Mas a la vista de las recompensas de Dios, ¿puedes realmente desear las recompensas del ego? Imagínate que ahorita, en este momento, tuvieras la presencia de Dios, que tuvieras a Dios frente a ti y que te ofreciera todas las recompensas propias como un ser espiritual que eres, ¿verdad? Entonces la pregunta sería, ¿desearías o seguirías deseando las recompensas falsas del ego? Entonces, bueno, cada quien tendremos nuestra propia respuesta, ¿verdad? Pero las recompensas que tiene Dios para ti no se le asemejan, ¿verdad? Ni en lo más mínimo a las recompensas que te da el ego, ¿verdad? Las recompensas incluso que te da Dios, claro que no están peleadas con la abundancia, con el tener dinero, como con el vestir bien, el verte bien, ¿verdad? El hacer ejercicio, estar bien físicamente, no. O sea, no se contrapone absolutamente con nada de eso, porque a final de cuentas nosotros estamos viviendo en nuestro sueño y nosotros estamos proyectando este sueño, ¿verdad? Entonces, si nosotros comenzamos a soñar, pues debería de ser un sueño o debería de ser el sueño que verdaderamente yo quiero soñar, no el sueño que se me está imponiendo soñar. Y entonces el ego viene y me impone un sueño que se está viendo prácticamente influenciado por todas las cosas que le rodean. Entonces aquí es donde el ego piensa que debe de vivir este tipo de ilusión, ¿okay? Este tipo de ilusión, y cada cosa que va creando o cada cosa que va pidiendo, lo va pidiendo en esta ilusión. Entonces, sin embargo, este tipo de creaciones que nosotros estamos proyectando, pues están de muchas maneras muy, muy limitadas, porque gran parte o algunas de estas cosas incluso nos llevan a una autodestrucción, ¿verdad? Entonces, no todas las cosas que crea el ego, o si es que pocas serán las cosas, ¿verdad? Pocas serán las cosas, por ejemplo, que buenas que crea el ego, ¿verdad? Si es que existiera alguna, pues entonces nos llevarían, por ejemplo, al conflicto, ¿verdad? Cuando nosotros, por ejemplo, logramos nuestras metas y logramos cosas, entonces el ego siempre está pidiendo más, siempre te está diciendo, ¿sabes qué? Esto ya no me es suficiente, necesito más y más y más y más. Entonces sigue creando estas falsas ilusiones el ego para mantenerme siempre en esos conflictos. Entonces, cuando tengo, por ejemplo, no sé, a mi lado a alguien verdaderamente que vale la pena, entonces el ego siempre te hará voltear en otra dirección, ¿verdad? Entonces, que difícilmente, volteando en otra dirección, pues difícilmente vas a poder llegar a un amor verdadero y experimentar ese amor verdadero junto a una pareja. Bien, de momento, página 75. Sí, Alex ahí. De momento, la confianza que yo tengo en ti es mayor que la que tú tienes en mí, pero no siempre será así. Entonces, nuestra divinidad, hola Soco, ¿cómo estás? Nuestra divinidad, ¿verdad? Pues prácticamente tiene esa confianza en nosotros. La pregunta es, ¿te tienes tú la suficiente confianza? ¿Confías en ti? Como Él está confiando en nosotros, ¿verdad? Entonces, si nosotros hemos generado una desconfianza en nosotros mismos, esta desconfianza no puede venir más que del ego, que te hace dudar de tus capacidades, que te hace dudar en todo momento y que te dice, esto no lo puedes hacer, esto no puede ser una realidad para ti, tú necesitas otra cosa,
Tú no necesitas del perdón, tú no necesitas de la expiación, y así nos va confundiendo con todas estas situaciones. Entonces, pero al final de cuentas, y lo más importante es precisamente esto, que existe, por ejemplo, tanta confusión y el ego crea tanta confusión en nosotros que vamos perdiendo la confianza en nosotros mismos. Y entonces, al perder la confianza en nosotros mismos, no nos creemos capaces absolutamente de nada. Y aquí es donde llega nuestra propia desvalorización al sentirnos que somos o que valemos muy poco, por ejemplo, y que somos o no somos, mejor dicho, ni buenos padres, ni buenos hermanos, ni buenos ciudadanos, eh, ni buenos hijos. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Simplemente no confío en mí, ¿verdad? Y sé de lo que puedo ser capaz en el ego, pero no voy más allá porque no me conozco. Entonces, en esta toma de conciencia es conocerte a ti mismo y creer lo que ya eres. Tu misión es muy simple. Se te pide que vivas de tal forma que muestre que no eres un ego. Y yo no me equivoco al elegir los canales de Dios. Entonces, todas las personas que hemos tocado el curso de milagros, esta simplemente no puede ser una coincidencia. Si hoy tú estás aquí por primera vez o estás aquí ya después de muchas reuniones, perdón, o de muchas sesiones que hemos tenido, entonces el curso de milagros te ha elegido a ti. Te ha elegido a ti como un canal de Dios, en el que eventualmente el curso de milagros se manifestará a través de ti, ¿verdad? Yo lo he comentado infinidad de veces, que el curso de milagros no lo vas a aprender hasta que lo enseñes. ¿Okay? Entonces, cuando el curso de milagros lo enseñes, entonces será por primera vez cuando lo comiences a aprender, ¿verdad? Entonces, Dios no se ha equivocado. Tú eres un canal divino. Lo comienzas a hacer. Pero en el párrafo perdón, en la frase anterior dice, de momento la confianza que yo tengo en ti es mayor que la que tú tienes en mí. Entonces yo incluso puedo pensar, ¿verdad? En esta egolatría, puedo pensar incluso que no lo soy. ¿Cómo lo puedo ser? Un ser imperfecto, un ser inmaduro emocionalmente, un ser que simplemente se confunde, ¿sí? Un ser con tantos problemas, tantos conflictos, tantas situaciones que llegan día a día y que me son difíciles de resolver. ¿Cómo es posible que Dios se haya fijado en mí? Bueno, Dios jamás se va a equivocar al elegir sus canales. El Santísimo comparte mi confianza y acepta mis decisiones con respecto a la expiación, porque mi voluntad nunca está en desacuerdo con la suya. Dije anteriormente que yo estoy a cargo de la expiación. Esto es así debido únicamente a que contemplé mi papel en ella como hombre y ahora puedo contemplarla a través de otros. ¿Bien? Entonces, él sigue contemplando esta expiación, ¿okay? Pero ahora no lo hace como hombre, ahora lo hace como un ser en conciencia total. Los canales que he elegido no pueden fallar porque les prestaré mi fortaleza mientras la suya sea insuficiente. Los canales que he elegido, el curso de milagros, el Espíritu Santo nos ha elegido. Entonces, tenemos nosotros que sentirnos merecedores. ¿Okay? Tenemos que sentirnos merecedores de esta elección. Recuerden también, por ejemplo, que en el curso de milagros hablamos mucho de Dios y mucho del Espíritu Santo, pero no hablamos en términos meramente religiosos ni sectarios. Hablamos simplemente como un espíritu en conciencia, un Dios en conciencia pura, en amor puro.
Entonces dejamos atrás todos esos conceptos religiosos y nos enfocamos meramente a la esencia espiritual, nada más. ¿Ok? Entonces nosotros tampoco no nos sentimos diferentes de los demás o más que los demás, porque entonces a final de cuentas esto sería incurrir nuevamente en la separación y esto simplemente ya no puede ser, ¿verdad? Las personas que estamos practicando en un curso de milagros, pues prácticamente a medida que vamos avanzando, pues no nos vamos a sentir separados absolutamente de nadie. Entonces, no se pretende incurrir en una arrogancia, ¿verdad? De que, ahora yo soy el elegido. No, esto no es para sentirse arrogante, al contrario, tener tanta humildad como para aceptar que has sido elegido y que eventualmente tendrás que enseñar a otros, tomarles de la mano y enseñarles el mismo camino que tú estás recorriendo, ¿verdad? Porque así como tú estás viendo que otras personas están sufriendo, tal vez tú te veas reflejado de la misma manera o en esas personas que has pasado o que están pasando ese tipo de situaciones y entonces tú te puedas ver reflejado en los tiempos o en el tiempo pasado, de cómo estuviste sufriendo, de cómo esta inconsciencia te llevó al sufrimiento por la falta de comprensión, ¿okay? La falta de comprensión de lo que verdaderamente somos. Iré contigo al Santísimo y mediante mi percepción Él podrá salvar la diminuta brecha. Tu gratitud hacia tu hermano es la única ofrenda que quiero. Tu gratitud hacia tu hermano es la única ofrenda que quiero. No nos están pidiendo nada más como ofrendas, ni flores, ni velas, ¿okay? Ni largas caminatas, ¿okay? Ni mandas, nada. Tu gratitud hacia tu hermano es la única ofrenda que quiero. Pero ¿cuántas de las veces nosotros estamos conflictuados con el hermano? ¿Qué le vamos a poder agradecer con alguien a quien yo o con quien yo estoy conflictuado? Bueno, déjame decirte que las personas con las cuales tú estás conflictuado o conflictuada en este momento son las personas de las cuales más vas a aprender, más te vienen a enseñar. Ellos son los verdaderos maestros. ¿Okay? Ellos son los que te vienen a enseñar, a ponerte a ese límite de prueba. ¿Okay? Entonces, a ellos les tienes que agradecer precisamente esto. Tienes que abrir tu conciencia y dar con esa lección que has venido a aprender precisamente con esta persona. Precisamente con esta persona que no soportas, con esta persona que incluso odias, con papá, con mamá, con tu hijo que de repente te saca canas verdes, ¿no? Entonces, Él es tu maestro y eso se lo tienes que agradecer, porque Él te va a enseñar estas partes precisamente difíciles o tan difíciles de ver para ti. Entonces, como son difíciles de ver para ti, pues entonces tiene que venir alguien que como tu espejo te viene y te muestra estas partes de debilidad que aún tienes, esas partes de debilidad que aún tenemos. Yo se la llevaré a Dios por ti, esta ofrenda, sabiendo que conocer a tu hermano es conocer a Dios. Si le estás agradecido a tu hermano, le estarás agradeciendo o agradecido a Dios por lo que Él creó. Mediante tu gratitud podrás llegar a conocer a tu hermano. Mediante tu gratitud, no mediante tus ofensas, ni de tus arrebatos, ni de los conflictos que tengas con Él. Solamente por medio de tu gratitud. Y un momento de verdadero reconocimiento convierte a todo el mundo en tu hermano, porque cada uno de ellos es hijo de tu Padre, tu hermano. El amor no conquista todas las cosas, pero sí las pone en su debido lugar.
El amor no conquista todas las cosas. Y no porque el amor no pueda conquistar todas las cosas, sino porque todas las cosas, o incluso nosotros mismos, no creemos en el amor. ¿Okay? El amor, claro que puede conquistar todas las cosas, ¿verdad? Pero todas esas cosas o todas esas personas que no pueda conquistar el amor, ¿verdad? Entonces las va a poner en su debido lugar. ¿Sí? Entonces, hay veces que cuando nosotros estamos experimentando, y digo experimentando, el curso de milagros en tu vida, entonces todas las cosas se comienzan a acomodar. Todas las cosas e incluso todas las personas van ocupando el lugar que les corresponde ocupar. Y ahora ya no te conflictúas, ¿okay? Ahora ya no sufres, ahora simplemente agradeces el hecho de que haya sido esta persona que haya venido a enseñarme a mí. ¿Okay? ¿Qué tal, Jacqueline? ¿Cómo estás? Profe. Bien. Puesto que tú eres el reino de Dios, te puedo conducir de vuelta a tus propias creaciones. Ahora no las reconoces, pero aquello de lo cual te has disociado aún se encuentra ahí. No hemos perdido absolutamente nada. A medida que te acercas a tu hermano, te acercas a mí. Y a medida que te alejes de él, la distancia entre tú y yo también aumenta. La salvación es una empresa de colaboración. No la pueden emprender con éxito aquellos que se desvinculan de la filiación, porque al hacer eso se desvinculan de mí. Dios acudirá a ti solo en la medida que se lo ofrezcas a tus hermanos. Entonces, si yo ofrezco este tipo de conexión a otras personas, pues claro que el primero que me voy a conectar soy yo. ¿Eh? Claro que si yo les enseño el camino de regreso a otras personas, entonces es porque yo estoy cruzando ese camino primero, ¿verdad? De regreso. Por lo tanto, puedo llevar a otros. Yo no puedo llevar a otros más que a un nivel de conciencia en el cual yo me encuentre. Nadie podemos dar lo que no tenemos. Entonces, todas esas personas que yo guíe en este caminar, en mi andar, solamente los voy a poder llevar y acompañar, mejor dicho, acompañar a ese lugar de conciencia hasta donde yo llegue. Más allá, no conozco, no sé, no te puedo llevar, pero existirán algunas otras personas, algunos otros seres que sí han cruzado por todo este caminar, por todo este andar. Entonces, ellos serán a partir de ahí, ¿verdad?, quienes te guíen. Y hasta ahí, entonces, mi misión habrá terminado. Y la de cualquier otra de cualquier otra persona que al igual que yo estemos frente a algún grupo, frente a algunas personas. Nosotros, los que estamos frente a algún grupo de personas, no estamos enseñando absolutamente nada, solamente estamos ayudando a que las otras personas recuerden lo que ya son, ¿verdad? No estamos aquí porque somos seres especiales, estamos aquí simplemente porque somos los que más necesitamos aprender. Yo estoy aquí frente a ustedes porque soy yo el que necesita que aprender aún. ¿Okay? No lo sé todo. Yo no conozco toda la verdad, no la sé, no la tengo. Al igual que ustedes la estoy buscando. Entonces esto me hace ser un alumno más entre todos ustedes. Aprende primero de ellos y estarás listo para oír a Dios. Aprende primero de tus hermanos y estarás listo para oír a Dios, porque Dios se manifiesta a través de tus hermanos. Eso se debe a que el amor solo tiene una función. Entonces, el amor lo reconocemos y cuando lo reconozcamos solamente vamos a encontrar que tiene esta mera función, la función de amar. Bien, entonces vamos a pasar ahora en la página 76, creación y comunicación.
Creación y comunicación. Okay, apartado número 7, séptimo. Está claro que si bien el contenido de cualquier ilusión particular del ego es irrelevante, su corrección es más útil dentro de un contexto específico. Las ilusiones del ego son muy concretas, aunque la mente es naturalmente abstracta. Que la mente es muy abstracta. Parte de la mente, no obstante, se vuelve concreta al dividirse. La parte concreta cree en el ego porque el ego depende de lo concreto. El ego es aquella parte de la mente que cree que lo que define tu existencia es la separación. Lo único que el ego percibe es un todo separado, desprovisto de las relaciones que presupone el estado del ser. El ego, por lo tanto, está en contra de la comunicación, excepto cuando se utiliza para establecer separación en vez de para abolirla. El sistema de comunicación del ego se basa en su propio sistema de pensamiento, al igual que todo lo demás que él impone. Tiene un propio sistema de pensar, de actuar, de ser. El ego simplemente se quiere imponer. Su comunicación está controlada por la necesidad que tiene de protegerse e interrumpirá la comunicación siempre que se sienta amenazado. Entonces, como el ego siempre se está protegiendo al sentirse amenazado, pues entonces va a hacer y se va a valer de todas las artimañas para entonces poderte separar y que tú creas en esta separación. ¿Okay? El curso de milagros, al igual incluso, por ejemplo, que yo, con mis palabras, pudiera parecer que somos muy repetitivos en esto de la separación y de la unión y de Dios y etcétera, ¿verdad? Pero nosotros hemos elegido aprender incluso por medio de la repetición, ¿verdad? Aprendemos el lenguaje por medio de la repetición, aprendemos a caminar por medio de la repetición. Entonces, el curso de milagros está utilizando este mismo sistema en repetición simplemente para poder avanzar, pero eventualmente esto ya no sonará repetitivo. Cuando nosotros experimentemos el curso de milagros en nuestra vida, entonces todo lo que menciona el curso de milagros ya no se escuchará como una simple repetición, porque todo va a comenzar a cobrar sentido. Esta interrupción es una reacción hacia una o varias personas determinadas. El carácter específico de la manera de pensar del ego da lugar entonces a generalizaciones falsas que no son realmente abstractas en absoluto. El ego simplemente responde de ciertas formas específicas a todo lo que percibe como relacionado. El espíritu, en cambio, reacciona de la misma manera a todo lo que sabe que es verdadero y no responde en absoluto a nada más. No responde, el espíritu no responde a todas esas creaciones falsas del ego, ¿okay? Ni siquiera les toma importancia. Entonces nosotros somos como niños jugando a lo mejor, no sé, con cualquier juguete, incluso con lodo, arcilla, y entonces estamos haciendo, ¿verdad? O pensando que estamos haciendo creaciones que pueden resultar ser útiles, ¿verdad? Pero ustedes bien saben, por ejemplo, que cuando la arcilla ni siquiera es horneada, entonces sigue siendo simplemente eso, arcilla, y aunque esté seca, pues entonces va a ser quebradiza y de nada sirve entonces. Entonces esas son las proyecciones del ego son similares a esto. Se van a desvanecer. Tampoco hace ningún esfuerzo por establecer lo que es verdad. El ego se conflictúa absolutamente con todo y el espíritu simplemente deja que todo sea, sin ningún juicio, sin ningún posicionamiento, es simplemente lo que es y lo acepta, porque sabe perfectamente para dónde va y sabe perfectamente
que nosotros en algún grado de conciencia que logremos, entonces vamos a regresar verdaderamente a ser lo que fuimos algún día. Nos vamos a volver a reconocer. Cuando tú te reconoces como ser espiritual, entonces esto te da la capacidad de reconocer a todas las personas y todos tus hermanos y todas las gentes y todas las especies y todas las cosas como parte de esa misma creación, como parte de esa misma divinidad. Él sabe que lo único que es verdad es lo que Dios creó. El espíritu está en completa y directa comunicación con todos los aspectos de la creación debido a que está en completa y directa comunicación con su creador. Esta comunicación es la voluntad de Dios. Creación y comunicación son sinónimos. Dios creó a cada mente comunicándole su mente y estableciéndola así para siempre como un canal para su mente y su voluntad. Puesto que solo los seres que pertenecen a un mismo orden pueden realmente comunicarse, sus creaciones se comunican naturalmente con Él y como Él. Sus creaciones, nosotros somos parte de esa creación, entonces deberíamos de comunicarnos naturalmente, como Él se comunica, pero nosotros lo complicamos todo y queremos, creemos tanto en todo esto, lo que estamos nosotros viviendo, pues que prácticamente lo tomamos como una verdad. Esta comunicación es perfectamente abstracta, ya que su aplicación es de una calidad universal y no está sujeta a ningún juicio, excepción o alteración. Dios te creó mediante esa comunicación y para ella. La mente puede distorsionar su propia función, pero no puede atribuirse a sí misma funciones que no le fueron dadas. Sin embargo, la mente siempre se atribuye. Esta mente, que es propiamente del ego, se atribuye siempre cosas que jamás le han sido dadas, ¿verdad? Yo soy, yo hago, ¿verdad? Entonces esto es lo que el ego siempre se expresa de esta forma. Por eso es por lo que la mente no puede perder del todo la capacidad de comunicarse, aun cuando puede negarse a utilizarla en favor del estado del ser. Tanto la existencia como el estado del ser se basan en la comunicación. La existencia, sin embargo, es específica en cuanto a qué, cómo y con quién vale la pena entablar esta comunicación. El estado de ser carece por completo de estas distinciones. Es un estado en el que la mente está en comunicación con todo lo que es real. Bien. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta por ahí. ¿Preguntas por acá? Fito. Hola Sofía, prima, ¿cómo estás? Betty, bienvenida. ¿Alguna pregunta que tengan? La pueden comentar por aquí por el chat. No sé si todo haya quedado bien comprendido. Nada. Bueno. Pues entonces, si no tienen preguntas, entonces voy a parar la comunicación aquí y vamos a tratar de reponer el tiempo eventualmente, el tiempo de la clase. ¿Okay? Bueno, pues entonces muchas gracias por las personas que han participado y entonces nos estaremos viendo en otra transmisión más. Esto fue un curso de milagros, ¿verdad? En la página 73, 74, 75 y 76. Bueno, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Hasta pronto.